continuación presentamos un ejemplo para explicar los conceptos del método de las secciones para estructuras articuladas. En la figura presentamos una cercha que está apoyada en este nudo A, apoyo sin desplazamiento, y en el nudo L, apoyo con desplazamiento. Tenemos una serie de cargas aplicadas en los nodos y, como hemos visto en el apartado anterior, todas las barras van a trabajar o a tracción o a compresión. En este caso, en el método de las secciones, el objetivo va a ser calcular las fuerzas en la barra FH, en la barra GH y en la barra GI. Y con esto tenemos que decidir cómo romper la estructura y determinar las fuerzas mediante el método de las secciones. Para ello, lo primero que vamos a hacer es calcular o poner una línea imaginaria en el que nosotros dividimos la estructura en dos partes. Vamos a considerar la parte de la derecha para analizar las fuerzas. Para eso situamos las fuerzas en estas barras. Vamos a suponer que vamos a tener una fuerza que le vamos a llamar FH. Eso significa que esta barra va a trabajar a tracción. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner aquí otra fuerza que sea FHG, suponiendo que también trabaja esta barra a tracción, y para mantener el mismo criterio vamos a poner que la FGI también sea una fuerza interna de la barra que trabaja a tracción. Bueno, ahora vamos a tener o tenemos tres fuerzas internas desconocidas. Es importante en este método, cuando nosotros rompamos una estructura, solo rompamos tres barras. En caso contrario, tendríamos más ecuaciones que incógnitas y no podríamos resolverlo. Una vez que tenemos claro que hemos roto la estructura y cuáles son las fuerzas que queremos determinar, el siguiente paso sería aplicar las ecuaciones de equilibrio para calcular las reacciones. Para eso, sabemos que en el nodo A podemos tener una reacción vertical y una reacción horizontal. Y en el nodo L, por ser un apoyo con desplazamiento, tendremos simplemente una fuerza vertical, una reacción vertical. Pues bien, aplicando las ecuaciones de equilibrio, podemos decir que el sumatorio de fuerzas en I es igual a 0, por lo tanto la sumatoria de RAI más RLI será igual a todas estas componentes, que tenemos que son 5 y aquí tenemos 15, serán 20 kN. El sumatorio de fuerzas en X nos dice que la única fuerza horizontal que tenemos es la componente RAX, por lo tanto RAX será igual a 0. Y por último podemos calcular el resto de reacciones con el sumatorio de momentos en un punto. Hemos elegido el punto A, por ejemplo, para eliminar la otra que nos falta, RAI, de tal manera que RLI podríamos despejarla con el sumatorio de momentos. El planteamiento será muy sencillo. Momentos, vamos a considerar el sentido en el contrario a la aguja del reloj como positivo, de tal manera que tendríamos menos 6 por la distancia, que son 5 metros, menos 6 por 10, menos 6 por 15, menos 1 por 20, menos 1 por 25, más RLI por 30. De aquí podemos despejar RLI quedando 7,5 kN. De esta ecuación podemos decir que RAI será igual a 12,5 kN. Bueno, una vez calculadas las reacciones, tenemos que analizar la estructura partida. En este punto es importante porque todas estas fuerzas que hemos puesto podemos desplazarlas a lo largo de la barra articulada HF, a lo largo de la barra articulada HG y a lo largo de la barra articulada IG. Por ejemplo, para calcular la fuerza en el nodo GI podemos utilizar o podemos calcular el sumatorio de momentos en el nodo H, de tal manera que estas dos fuerzas desaparecerían porque no tenemos una distancia del nodo H a esas fuerzas. Por lo tanto, el sumatorio de momentos en H igual a 0, lo que nos va a permitir es calcular la fuerza interna GI. El resto de fuerzas ya es un poquito más complicado porque tenemos que jugar con la división en componentes. Por ejemplo, si tenemos FFH, podemos tener una componente horizontal FFHX y una componente
vertical FHI, al igual forma que también podemos tener las mismas componentes para el caso de FHG. Vamos a ponerlas en este caso. Aquí tenemos FHG componente X y hacia abajo tendríamos FHGI. Esto lo hemos puesto en el nodo F, pero lo hubiéramos puesto también en el nodo H. ¿Por qué hemos elegido el nodo F y por qué hemos elegido el nodo H? Vamos a suponer ahora que hacemos un sumatorio de momentos en el nodo G. ¿Por qué hemos elegido el nodo G? Bueno, pues si analizamos la estructura de nuevo, vemos que las componentes vertical de la fuerza FFH y las dos componentes de la fuerza FHG pasan por el nodo G, de tal manera que solo nos quedaría como incógnita la componente horizontal de FFH. Para eso, nosotros podemos despejar la componente horizontal de esta fuerza en función del ángulo alfa, es decir, que FFH(x) será igual a FFH por coseno del ángulo alfa. Y la componente horizontal la podemos calcular directamente con el sumatorio de G. El siguiente nodo que podemos analizar sería el nodo F. De la misma manera, si yo hago un sumatorio de momentos en el nodo F, la componente vertical de HG y las dos componentes que tengo de FFH pues serían 0, de tal manera que podríamos despejar de forma sencilla cuánto valdría FHG componente de X. Para calcular estas componentes nos haría falta determinar este ángulo, que le podemos llamar beta, de tal manera que podemos decir que FHG(x) será igual a FHG por el coseno de beta y despejar esta fuerza de lo que es el sumatorio de momentos. Vamos a determinar numéricamente las ecuaciones de momentos. Por ejemplo, el sumatorio de momentos en H igual a 0, pues tendríamos la fuerza FGI por esta palanca. Si nosotros tenemos aquí una altura de 8, estos serán 2 tercios, pues será 2 tercios de 8 metros multiplicado por la fuerza FGI. Como FGI está apuntando en esta dirección, tendríamos un sentido horario, por lo tanto menos. ¿Qué otras fuerzas se aplican? Pues se aplicaría la de 1 kN, que también sería menos 1 por la distancia que hay aquí, que son 5, y más RLI, que RLI hemos dicho que vale 7,5 kN, más 7,5 por 10, igual a 0. Despejando de aquí, tendremos que FGI valdría 13,13 kN. Para determinar las otras componentes sería necesario determinar los ángulos alfa y beta. Por ejemplo, alfa sería igual al arco tangente de, tendríamos este valor y este valor que es el cateto opuesto, que serán, como hemos dicho antes, 2 tercios de 8 dividido entre el cateto contiguo, que serían 10 metros. Bueno, pues haciendo esa expresión nos quedarían 43,15 grados. El ángulo beta también podemos expresar lo mismo. Tenemos tangente de menos 1 y podemos decir que al tener el ángulo beta este, tenemos el cateto contiguo, serían 2 tercios y el cateto opuesto serían 5. De tal manera que tendríamos aquí 5 y aquí tendríamos 2 tercios de 8. Haciendo esta expresión nos quedaría 43,15 grados. Bueno, ahora que tenemos los ángulos alfa y beta, podemos calcular lo que son las componentes a partir de estas expresiones. Es decir, que nosotros podemos, en el sumatorio de momentos en G, vamos a retomar el caso, tendríamos FHX multiplicado por esta distancia, 8 sería positivo porque es en el sentido contrario de la aguja del reloj. Estas fuerzas nos crecerían momentos, tendríamos 1 multiplicado por 5, aquí tendríamos negativo porque estaría en el sentido horario, aquí tendríamos 1
igual menos 1 por 10, y aquí tendríamos más 7,5 por 15. La siguiente, esto sería igual a 0, la siguiente ecuación sería la correspondiente al sumatorio de momentos en F. Si hacemos sumatorio de momentos en F, tendríamos la componente F HGX multiplicado por 8. Este sería negativo porque tendríamos sentido horario, y tendríamos también esta fuerza que sería menos 1 por 5 menos 1 por 10 y más 7,5 por 15. Bueno, pues despejando y realizando las operaciones podemos comprobar que la componente FH sería igual a menos 13,81 kN y la fuerza FHG será igual a menos 1,371 kN. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas que hemos expresado para esta barra y para esta barra están en sentido contrario, es decir, que esto está trabajando a compresión, como era de esperar, porque esta viga, si la estamos sometiendo a cargas verticales en la dirección o en el sentido contrario al eje vertical, las barras que van a estar aquí estarán traccionadas y las barras que están por encima estarán comprimidas. Bueno, pues con esto hemos terminado el ejercicio, y el objetivo que tiene este vídeo es que estudiéis esta parte con las transparencias y con este ejemplo sencillo, y que rellenéis el cuestionario y veamos en la siguiente clase vuestras dudas y ejemplos más complicados.